Tal como anunció Guillermo Ricard, tenemos con nosotros a don Tony Isa Conde, con quien podemos hablar de todo un poco, sea de emprendedurismo, don Tony, sea de política, sea del pacto eléctrico. Es una ventaja tener aquí a don Tony Isa Conde. Pero lo que queremos, de desarrollo, sí, imagínense. Pero bien, de lo que queremos comenzar hablando, don Tony Isa Conde, es de que usted nos haga una breve evaluación de ese discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero. Para mí lo importante no es el discurso es una expresión de una obra de gobierno. Incluso fue un discurso que si tú te pones a ver no pudo abarcar todo lo que debía abarcar porque si no todavía estuviera en el Congreso. Pero hay una realidad que uno vive cada día y que afecta directamente de manera positiva a la gente, a los seres humanos que habitamos aquí. En estos años de gobierno ha habido una transformación, no solamente a nivel económico, porque cuando uno ve lo que hemos crecido, el 7% que hemos crecido, que es una victoria, algo que uno puede exhibir, pero ahora ese crecimiento se está traduciendo en mejoría de la gente, porque el gran problema que tiene este país es la inequidad y la pobreza. Hemos crecido muchísimo, pero eso no ha llegado a la gente. El cambio que se está produciendo es casualmente el que previó Danilo y ofreció Danilo en su plan de gobierno, que el crecimiento se convirtiera en desarrollo. Porque desarrollo es algo más que crecimiento, porque implica al ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida. Y en eso es que está incidiendo el gobierno. En una palabra, estamos estimulando la creación de riqueza, pero con el objeto de que esa riqueza llegue a la gente. Y esto no es un problema de estadística. Nada más hay que recorrer el país, en cualquier zona del campo que tú recorras, que tú hayas estado hace 2 años, se ve el cambio, se siente el cambio. Pero sobre todo cuando tú hablas con la gente, es que te das cuenta de lo que ha significado todo eso. ¿Por qué que Danilo ha despertado el optimismo y la esperanza de la gente? Es un pueblo muy descreído, con gran desconfianza hacia sus políticos. Ha despertado la confianza en la gente, en las acciones gubernamentales. Se le cree al presidente. Eso tiene un valor incalculable para poder hacer una obra de gobierno con propiedad. Y eso es porque a lo prometido cumplido. Ha cumplido la mayoría de sus promesas. Señores, pero no es 10 años que tienen el gobierno, son 3 años, en una situación económica difícil. Para mí, lo más importante es que Danilo ha hecho eso con chilata, porque lo que le queda de ese gran presupuesto que tiene la República Dominicana, después que paga el servicio de la deuda externa y de todos los compromisos del problema eléctrico, es una chilata. Y con esa chilata ha hecho el milagro. Y él lo explicó en su discurso, que no es un milagro nada, es el uso primero transparente de los recursos económicos. Eso significa ahorro. Cuando tú manejas honradamente un presupuesto, significa ahorro. Pero eso no basta. Tú puedes ser el gobernante más honrado y tener el gobierno más honrado del mundo que administre chele a chele. Pero la magia está en invertir esos recursos en el sitio que impacte más sobre la gente y sobre la economía. En una palabra, que cuyo efecto multiplicador se sienta más. Y eso es lo que tú estás viendo. No es lo mismo tú construir en un país con pocos recursos una gran presa, que es importante y ojalá se construya muchas. Pero cuando tú coges ese dinero y construyes, qué sé yo, cuántas escuelas repartidas en todo el país, empleando mucho más gente, muchos más productos locales, creando un dinamismo en la economía en esas localidades, porque hay que ver cada vez que se construye una escuela lo que significa a nivel de la actividad económica de esa población, no solamente por el empleo que produce, sino que compran los productos de ahí, en fin. Pero, y con el desayuno, la tanda única y la comida escolar, porque no es desayuno nada más. ¿Qué significa eso para la economía de los pueblos? La visita sorpresa. Que eso es una forma de que la gente
de que se pegue un hombre. No, pero esas son intervenciones en la zona de más pobreza de este país. Pero intervenciones que se hacen calculadas. ¿A dónde se va? A la zona de más pobreza. Pero donde exista un pequeño embrión que se puede estimular de asociatividad. Porque una de las grandes cosas que está haciendo Danilo en esa visita es desarrollando la cultura de asociatividad, que es la clave de la competitividad de cualquier país, y más un país pequeño y pobre como el nuestro. Pero además de estimular la asociatividad, le da financiamiento y le da tecnología. Pero no para cualquier cosa, sino para productos que van a nichos específicos y diferentes del mercado. O sea, está cambiando la cultura de producción también, haciéndola más diversa. Porque en un país también como el de nosotros, esa diversidad es clave para posicionarse en determinados nichos, incluso en el mercado internacional. Porque tú das productos diferenciados, tú no vas a competir con productos de producción de masa. No tenemos la suficiente capacidad, podemos crearla a nivel de la cultura asociativa, pero lo importante es la diversidad. Y esa diversidad se está estimulando. Fíjate que estamos hablando de varias cosas. Asociatividad, financiamiento, tecnología e información para ir a determinados nichos del mercado. Entonces, todo eso crea un dinamismo, hay una integralidad en el proceso, que es lo que explica el que se hayan hecho tantas cosas con pocos recursos y con tan poco tiempo. Aún así, don Antonio, una parte importante del sector industrial del país sigue, digamos, aludiendo a determinadas condiciones que impiden el crecimiento del llamado empleo formal de calidad, el bueno, como algunos le llaman. Porque este dinamismo de un sector como el agroindustrial o el agrícola en general, no se ve como parte de ese gran desarrollo o crecimiento de la economía del país. ¿El agrícola? No, el industrial. El industrial. El industrial. Mira, aquí hay un problema cultural también, si se quiere, que el sector empresarial está sometido a ello. Nosotros somos producto de una cultura, de la cultura de la plantación, de la cultura de la competitividad espuria. En la cabeza de de una parte importante de nuestro empresariado, prima esa visión de competitividad espuria fundamentado en bajos salarios, en condiciones no apropiadas de vida de los trabajadores, y no hacen el énfasis en mejorar la productividad. Y para mejorar la productividad, la clave es mejorar la calidad de vida de la gente, porque un empleado que mejora su calidad y tiene más acceso al descanso, a la educación, a poderse formar más, está en condiciones, en mejores condiciones de mejorar la productividad, y esa es la clave de la competitividad. Sobre la base de bajos salarios, el país no va a ir a ninguna parte. Vamos a tener esa misma política de plantación y vamos a estar compitiendo con el que pague menos. El peor. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dañando nuestro mercado interno. Porque el mercado interno, la base del mercado interno es casualmente, proviene del trabajo. Entonces, si tú mejoras la capacidad, y eso lo ha dicho Danilo y repetido 1.000.000 de veces, si tú mejoras la capacidad de compra de la gente, tú estás estimulando la economía y entras en un servicio, en un círculo virtuoso, al revés del círculo vicioso que tenemos ahora, de inequidad y de pobreza. Entonces, para combatirlo, la clave es esa. Hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, hay que mejorar la productividad. Ahora, la productividad ha mejorado,
pero el salario real de los trabajadores se ha degradado en más de un 27% en los últimos 10 años. ¿Quién ha hecho más por mejorar? Y esto es importante que se sepa, que la gente no se da cuenta, aunque señaló algo en su discurso Danilo. Danilo, con su política, ha mejorado el salario real de la población. Te voy a explicar cómo. Desde el momento que tú creas la tanda extendida, tú resuelves un problema cardinal para cualquier familia a nivel de la alimentación de sus hijos. Cuando tú generalizas el seguro o va por esa tendencia, mejora el ingreso de la gente y así sucesivamente. Cada cosa de eso está ayudando a mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. El salario nominal es el que pagan, el que cobra el cheque, digamos. Pero el salario real es la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con eso, y eso lo ha mejorado. Porque tú puedes aumentar el salario nominal y si no aumenta el salario real está perdido. Pero desde el momento que tú produces un aumento de salario y sea un aumento real, tú creas un dinamismo determinado en la economía. Y te voy a poner un ejemplito concretísimo. Cuando se crea una zona franca, tú creas X empresas formales, vamos a suponer una de las empresas puso a trabajar 3,000 personas formalmente, de esas viven 5. Pero ¿qué pasa? Alrededor de esa zona franca, porque el trabajo informal no es tan malo como nos lo quieren describir, hay el trabajo mejor, el trabajo de calidad y el otro trabajo que es trabajo igual. Desde el momento que tú montas la zona franca, se crea un cordón de gente que le va a ofrecer servicio al trabajador, que le ofrece la camisita, la sandalia, le ofrece comida. Pero ¿qué pasa? Esos bienes lo compran esos trabajadores cuentapropistas, como dicen los expertos, se lo compra a una industria que tiene trabajadores formales. Y ahí se va completando el círculo. Y eso es lo que tenemos que entender y verlo en su conjunto. Y lo que está haciendo el presidente es aplicando una política integral que está fundamentada en un plan de desarrollo, pero que además se asienta en una estrategia de desarrollo a largo plazo, como que ya había sido diseñada, pero no se había empezado a ejecutar todavía. Porque aquí, a nivel de gobierno, lo que pensamos siempre en el corto plazo y en las conveniencias políticas del momento. Danilo está aplicando un plan, pero un plan estratégico, e incluso con una visión más allá del periodo de gobierno que está ejerciendo ahora, porque cuando construye una planta, no está pensando en que al otro día va a poder prender la luz de una ciudad. Está construyendo con una visión de estadística, y eso diferencia el estadista Danilo Medina de cualquier político. Don Tony Isa Conde, en los gobiernos como el del presidente Danilo Medina, sobre todo esos como el gobierno del presidente Danilo Medina, tienen que trabajar, navegar a contracorriente, dice la gente. A pesar de todo lo que se está, como usted dice, el presidente no tuvo tiempo de presentar todo lo que todavía estuviera hablando, si se hubiera dedicado a presentar todo lo que en 3 años ha hecho. Sin embargo, hay sectores de la opinión pública que ponen la piedrecita en el zapato. No habló de la corrupción, no habló de la impunidad. Ay, Dios mío. ¿Qué le parece? Bueno, debieran ellos hacer el discurso, ¿verdad? Pero por lo visto no van aparte. Señores, la gente que tiene que evaluar ese discurso, la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que está viviendo eso para su beneficio, la gente que ha sentido renacer su esperanza, esa es la que tiene que hacer lectura. Esta gente de lo que vive en eso, que se me olvidó, no dijo, le falló, no, ellos quieren que el presidente diga eso. Pero el que se estaba expresando ayer era el presidente de la República y él quería comunicar las cosas que él entendía, que en el tiempo que podía disponer,
la gente que le ha dado el poder a él, que lo mantiene en el poder y que yo espero que lo siga manteniendo en el poder por 4 años más, es a la que él tenía que hacerse llegar. Y le era fácil llegar, porque cuando uno habla con la verdad en la mano y el que te está oyendo sabe que eso es así porque de alguna manera lo ha vivido, lo ha sentido o se ha beneficiado, entonces sencillamente te cree. Tú haces cualquier encuesta ahora mismo de qué le pareció a la gente ese discurso y qué te va a decir. Tú te vas a encontrar con que el 95% te va a decir que estuvo correcto. Incluso aunque sean de otro partido. Es lo que pasa con la reelección. Tú haces una encuesta en cualquier partido de oposición y el 80% está de acuerdo con el presidente se reelija 4 años más para que pueda continuar haciendo esto. Porque la reelección realmente expresa una preocupación. Y un miedo. ¿Cuál es esa preocupación? Eso, la continuidad de esas políticas. Exacto, porque todavía no estamos maduros. Danilo está sentando la base, pero independientemente de eso, y yo le digo que era una posición que yo mantenía desde que estaba en la sociedad civil, se necesitan 2 periodos de gobierno por si la posibilidad de que pueda ir a otro periodo de gobierno un presidente que esté haciendo las cosas bien, pero que hayan instrumentos para que si la está haciendo mal no vuelva. Lógico. Esos instrumentos se tienen que crear, como la ley de partido, una ley de partido buena, no cualquier cosa que quieran sacar de ahí. Estoy hablando con la mayor sinceridad posible. Entonces, esos son de los instrumentos que la sociedad se vale para poder impulsar a su país hacia el desarrollo. El pueblo es soberano y el pueblo ha dicho que quiere a Danilo. ¿Por qué? Porque tiene buenos comunicadores, lo tiene. Pero ¿cuántos comunicadores buenos han estado en todos los gobiernos anteriores? ¿Y cuántos medios y cuántos recursos se han invertido? Tú no puedes mantener la popularidad a los niveles que la tiene Danilo con cosméticos. Eso es con realidades. Y estas son las cosas que estamos viendo y lo que se trató de expresar en ese discurso, de sintetizar un poco esas cosas. Y yo vuelvo y les digo, para mí lo más importante de todo esto es que el presidente Danilo Medina ha hecho renacer la confianza y la esperanza de este pueblo en su futuro. Eso es lo que tiene la gente, eso es lo que hay de diferente. Y ha recuperado la política, también la confianza en la política y en los políticos. Y, deben agradecerle eso también. Claro, elemental, porque eso fue lo que decía Tarly, que uno de los problemas más graves, el número 1, era la desconfianza hacia su gobernante que tenía la población. Y él ha despertado esa confianza. Todos los políticos debieran agradecérselo. Ha implementado una forma nueva de hacer política que también se lo deben agradecer. Pero le tienen que agradecer sobre todo que está sentando las bases para que cualquiera que venga en el futuro a gobernar el país parta de una base mejor de la que él partió. ¿Hay un antes y un después? Sí, señor. Que eso se ve en el corazón de la gente. ¿Sí? Sí. Todas las encuestas, los estudios. ¿Y qué posibilidades reales hay de que haya esa continuidad? Bueno, yo creo que el pueblo es soberano y el pueblo tiene que manifestarse. Y los políticos se supone que deben obedecer al clamor de su pueblo. Aquellos que no lo hagan y por mano del diablo, digámoslo así en un lenguaje que la gente me entienda, por mano del diablo ocurre un desastre en el futuro. El pueblo se lo va a sacar en cara a aquellos que no asumieron su responsabilidad el día que tenían que asumirla y no oyeron la voz del pueblo que dijo que se esté expresando y se expresa cada día en esa dirección. Esa es una responsabilidad que tiene la clase política dominicana, no solamente la del partido de gobierno, sino de la oposición misma. Tienen una responsabilidad frente a esta población que está exigiendo algo. Está exigiendo algo por sus propios recursos, por su propio futuro, por su propia tranquilidad. Ahora, don Antonio, política, culturalmente, ni el dominicano ni sus partidos han sido antirreeleccionistas. Entonces uno encuentra un pacto político
político que se concreta alrededor fundamentalmente de dos liderazgos aparentemente opuestos, Miguel Vargas y el doctor Leonel Fernández, en representación, claro, de su partido, que acuerdan un detalle constitucional, precisamente el más político de todos, que tiene que ver con el ejercicio de la hegemonía política y que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar políticas no solo a corto, sino a mediano e incluso a largo plazo. Y ve uno en el entorno internacional que si se había que reformar las constituciones, lo hicieron. Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, siempre en el espíritu de que el pueblo se manifieste, y de repente en un país en donde todo el mundo estaba de acuerdo con el modelo americano, según se afirma, es más, y se afirma que fue de alguna manera también el resultado de un consenso. Resulta ser que el obstáculo que tiene la posibilidad de la reelección que usted aspira, digamos, es un obstáculo constitucional partidario, porque en esencia es un tema que debe resolverse no solo en el pueblo, sino en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo cuando vi eso, cuando se hizo la reforma del 10, yo me asusté, digo, aquí castraron la posibilidad de crear un liderazgo político nuevo. Yo siempre he sido partidario de los dos periodos, pero con una ley de partido fuerte, repito, porque es con apellido, eso no es un cheque en blanco tampoco. Cuando yo vi eso, digo, aquí vamos a mantener en vigencia todos los expresidentes que estén vivos. Lo único que va a romper la cadena es la muerte de uno. Eso es una estupidez. Y lo que lo deben de entender así son los otros aspirantes que tienen las organizaciones políticas. Porque ahora, ok, dejamos las cosas como están, no modificamos la Constitución. Ahí está Danilo vigente para el próximo, pero se quedan los otros también. Y ese círculo, lo único que lo va a romper es la muerte de uno, repito. Y esto realmente, concho, los dirigentes políticos de este país tienen que levantarse contra eso también, porque eso es una cosa que está castrando los liderazgos, pero además que ha fomentado el clientelismo y el rentismo político a unos niveles inusitados. ¿Por qué? Porque ya son muchas de las islas de poder que se mantienen vigentes con su cuota de poder y con sus propios manejos. Eso es peligroso. O sea, que para mí, el problema de la reelección es un problema de mi concepción, de que creo que lo que tenemos ahora es un error, pero por otro lado, caramba, cuando en un periodo de gobierno se está haciendo una cosa bien y todo el mundo sabe que en 4 años no es posible concluir una obra de gobierno como esta. No hay que hacer todo, sino sentar las bases para el desarrollo en un país con tantas carencias, con tantos problemas, con tanta pobreza, con tanta inequidad. Es preciso romper ese círculo vicioso, entrar en el círculo virtuoso, y eso no es posible en 4 años. Por eso, Danilo, que lo está haciendo bien, debemos darle el derecho que continúe 4 años más y después para su casa, fuera del contexto político. Que no es un derecho de Danilo, es un derecho de la población. Exacto. A que continúen una política. Eso es lo que pide el pueblo, pero el pueblo es soberano, eso no es la base de la democracia. Bueno, pues tienen que oírlo los políticos, y los que no lo oigan van a tener que cargar con las consecuencias, repito. Se nos agotó el tiempo, Guillermo, lamentablemente. La seña que nos están haciendo allí, y por ahí tenemos a tocayo Ramón Tejado Holguín, pero Ramón que se también puede integrar lo que podemos hacer es integrar a tocayo Tejado Holguín a la conversación. Exactamente. Claro. No, pero es lo que vamos a hacer. No, exacto. Don Antonio, gracias por estar aquí con nosotros y les esperamos, desde luego, para que continuemos compartiendo sobre estos temas que tendrán vigencia por mucho tiempo. Ojalá que no sean por mucho algunos de ellos. ¿Verdad? Gracias. Y ustedes quédense ahí, que seguimos la conversación
con Ramón Tejada Holguín.